Milton, buenos días. Verónica, buenos días. Gracias. Sí, sí, completamente. No sé si usted también receta mi audio. Muy bien, ministro. Después de un año de gobierno pasa lo que está pasando con el tema de la agitación social, de mucha inconformidad con las acciones del Ejecutivo. Usted es el ministro del sector social. Eh, ¿No es momento de hacer un autoanálisis y decir, hemos fallado en tales y cuales cosas, que por eso también se genera una reacción popular? Saquemos del lado de la violencia, saquemos del lado de la política. Creo que hay que reconocer que mucha gente que está en las calles es porque tiene problemas económicos, es porque hay una desatención en muchos sectores, no tienen trabajo. ¿No es momento, como le digo, de hacer un autoanálisis? De acuerdo, Milton. Mire, yo no estaría aquí si no entendería de que el país necesita reenrumbar varias acciones y así lo hemos venido haciendo. Con errores, por supuesto, como todo es perfectible dentro del proceso político. Nosotros no somos un gobierno como aquellos que decían, no, todo lo que hemos hecho es perfecto. El presidente ha dicho, hay que ampliar los brazos para poder ser receptivos sobre cada una de las inquietudes de la sociedad. Yo voy a hacer lo propio que usted manifestó, Milton. Extraigamos por un minuto todo lo relacionado con los actos vandálicos, con las motivaciones, yo diría, incongruentes desde la perspectiva social que llevaron a ciertos dirigentes a soliviantar al país. Pongámonos en el momento del análisis que usted dice. Sí, por eso es que el presidente, entendiendo claramente que venimos de un proceso pandémico, en el cual estamos viviendo un momento post-pandémico, ha dispuesto, por ejemplo, el mantener los recursos para la política social. 1.635 millones de dólares permiten a nuestro Ministerio de Inclusión Económica y Social destinar recursos para servicios de alguna forma a más de 2 millones de ecuatorianos que están en condiciones de vulnerabilidad. 1.438.000 ecuatorianos reciben bonos del Estado ecuatoriano y aproximadamente 460.000 más núcleos familiares reciben alguna atención de adultos mayores, de personas con discapacidad, de niños, niñas y adolescentes, programas para disminuir la violencia basada en género. Y dentro de ellos se lanzó un nuevo proyecto, Milton, la desnutrición crónica infantil, que lo preside el propio presidente de la República. Sé que el entrevistado soy yo, pero le pregunto, ¿usted ha visto en la agenda de los dirigentes de la Sierra Centro hablar sobre desnutrición crónica infantil? No, que es un tema que debemos debatirlo. ¿Sabe cuál es nuestro porcentaje en los niños de 0 a 5 años en desnutrición crónica infantil? El 30%, el más alto de América Latina, después solamente de Guatemala, que tiene 43%. El promedio de América Latina es 9% y nosotros tenemos 30%. En provincias como Chimborazo se acentúa la prevalecencia en el 36%, en Guamote el 52%. Esa es una agenda que debemos discutirla y nosotros hemos planteado un programa entre los cuales, por ejemplo, está la entrega del bono de 1.000 días, que ahora en este año invierte el Estado 12.400.000 dólares. El año siguiente está previsto la inversión de 45 millones de dólares para llegar a 85.000 madres gestantes y madres de 0 a 45 días. ¿En dónde están esas madres, Milton? Mayoritariamente en el sector rural del Ecuador, mayoritariamente en la Sierra Centro del Ecuador. Y si quiere usted profundizar más, es madres gestantes rurales, adolescentes. Es decir, hemos focalizado la política social hacia allá. ¿Qué nos falta? Mucho todavía, Milton. Yo sí creo que el presidente, en el gabinete en el que he formado parte en estos días, producto de la situación, ha hecho una retrospección y ha dicho, efectivamente debemos acentuar más la política pública para lograr generar el empleo que los ciudadanos demandan. Creo que estamos en ese proceso, pero no dude también, Milton, que hemos tenido ciertas restricciones, como por ejemplo legislativas, para la aprobación de leyes que permiten efectivamente esa reactivación. Y concluyo con decir, hoy por hoy existe una cartera de inversión de 5.000 millones de dólares, no vista en los últimos 20 años en el Ecuador, pero esa inversión es paulatina. También irá acentuando y permeando hacia la sociedad. Usted me dirá, sí, pero ya ha pasado un año. Así es los procesos públicos cuando se toma un Ecuador y se lo tiene que poner en orden la casa
levantar bases sólidas para tener un Ecuador de oportunidades. Es que, ¿sabe lo que pasa, ministro? También es que estamos viendo, y otra vez voy a insistir en que estoy extrayendo, o estamos extrayendo el tema político, el tema de vandalismo, el tema de el manejo que se pueda dar a mucha gente, que hay dirigentes que se aprovechan de las necesidades. Lo que estamos viendo es más o menos lo que pasó en el 2019 en cuanto a que en comunidades indígenas, en sectores campesinos, la gente sale a reclamar lo mismo que ha padecido toda la vida. Es decir, no se ve un cambio en su situación de vida. Y esto ya va más allá del año de gobierno. Estoy hablándole que la última vez que esta gente salió a reclamar por atención, a exponer sus necesidades, fue en el 2019. Entonces, han pasado 3 años. Estoy de acuerdo, Milton, pero hagamos una valoración estructural, como usted plantea. Y yo voy a ser respetuoso de las inquietudes, porque yo siempre creeré y me mantengo firme de que ustedes son verdaderos intermediarios entre aquella sociedad civil que está reclamando y quienes tenemos la obligación de generar un servicio público. A un momento en un comentario en el propio gabinete decía, los medios lo que hacen es informar sobre una realidad que existe y es a la que debemos atacar. Bajo esa premisa, Milton, yo voy a ser receptivo de su inquietud. Primero, el gobierno nacional manifestó cuando campaña electoral de que incrementaríamos el salario mensual unificado. ¿Lo hemos hecho? Sí. ¿Sin impacto inflacionario en el sector privado y en el sector productivo? Sí. ¿Hemos generado empleo paulatinamente? Sí, 350,000 nuevos empleos. Usted me dirá, pero cayeron 100,000 entre enero y febrero. Efectivamente, por 2 motivaciones. La primera, se cayó ese empleo porque entramos en una nueva ola del Ómicron que ustedes deben recordar que también nos volvió a aislar y a disminuir el sistema productivo. Pero también porque la medición y la forma estadística mediante la cual el INEC y la Organización Internacional del Trabajo mide, establece el empleo adecuado por encima del salario mensual unificado. Para esas fechas habíamos incrementado $25. Es decir, aquellos que se ubicaban entre 400 y 425 seguramente fueron medidos y ya no caían dentro del proceso del empleo adecuado. No sé si fui explícito en el tema técnico de cómo se mide, pero fueron motivaciones, pero en el fondo, Milton, lo que le quiero decir es que la activación económica, el tener un Ecuador nuevamente vacunado, sin aforo y restricciones, ha permitido que la dinamización de la economía vaya poco a poco, pero aún tenemos a 6 de cada 10 ecuatorianos sin un empleo adecuado, es una realidad, pero la tomamos en el Ecuador con 7 de cada 10, por lo tanto ha habido un avance paulatino, sí, y hay que reconocer que todavía nos hace falta permear esa política pública hacia los sectores necesitados, pero hemos cumplido con varias acciones. Por ejemplo, 78,000 nuevos núcleos familiares hoy forman parte de un bono de desarrollo humano. Seguramente diremos, no debe ser el objetivo del gobierno, por supuesto. A futuro espero, Milton, en una entrevista con usted, contarle que hemos disminuido la cantidad de beneficiarios del bono, porque eso concomitantemente nos permitirá entender que el Ecuador tiene un desarrollo económico más adecuado. Pero hoy por hoy, ante un proceso post-pandémico, ante una mala práctica política por 14 años, es necesario todavía continuar con acciones de asistencia social, y eso lo ha hecho el gobierno nacional, que es perfectible todo el tiempo, Milton. Todo el tiempo, y creo que todos los días hacemos una retroalimentación. El presidente tiene un nivel de sensatez y de decencia política que lo que ha dicho es, garanticemos la libre expresión, coartemos aquella que se convierte en actos vandálicos, aplicando la ley y la Constitución, pero también reestructurémonos casa adentro para entender problemas que hemos tenido. ¿No hay pasaportes? No hay. Es indudable, y es un problema que hay que asumirlo y respetarlo, y la ciudadanía se siente indignada y golpeada por una realidad así, y estamos solucionando, pero no es que lo escondemos. Si usted me dice sobre el sistema de salud, ahí le debo mencionar un enorme esfuerzo que ha hecho la ministra Garzón para hoy estar arrancando el proceso de externalización, en donde en principio 500 farmacias formarán parte de la red de servicio de medicina para que el ciudadano que vaya al hospital no se encuentre con que no hay ni paracetamol, como dicen en este momento en las calles, y que era verdad, y que es una gran verdad, y por eso hemos logrado dar un punto de quiebre a mafias incrustadas durante años en el sistema de salud, y que lo ha hecho de manera valiente la ministra Garzón. Y le doy otro dato final: $589 millones adicionales en educación en el presupuesto consolidado.
Alguien ha tocado este tema de la dirigencia que solivianta a la sociedad y dice, no tenemos una educación adecuada y no ha visto el incremento presupuestario en materia de educación, sin mencionar lo que le dije en un principio en materia de política social en nuestro ministerio, en donde lejos de disminuir, incrementó por lo menos 20 millones de dólares a ese gran presupuesto de 1.635. Entonces hay que tener una visión más amplia y una retrospección sobre lo que hemos venido esforzando, sin que eso signifique que no debemos seguirlo haciendo y a lo mejor redireccionando y afianzando temas como por ejemplo la medicina en los sectores de salud pública. Son las 8:32, estamos conversando con el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Ministro, buenos días. Y bueno, quisiera ver cómo está la entrega de estos bonos y cuándo se irían ampliando ya las beneficiadas, las personas beneficiadas. Verónica, nosotros hemos planteado la entrega de estos bonos en una primera etapa a 20.904 madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 días. Un poco el enfoque va para aquellas que todavía podemos tener la capacidad de cubrir y disminuir la desnutrición crónica infantil. Y aquí le voy a contar un dato que es perverso, pero es una realidad. Cuando usted descuida a un niño o a una niña y no logramos controlar la desnutrición crónica infantil, es irreversible. En algún momento en un medio de comunicación hacía una comparación sobre una realidad a la cual nos vemos sometidos. Si no hacemos 10 kilómetros de vía en este año, ¿puede haber un grado de complicación? Sí, pero lo podemos retomar el próximo año. Si usted descuida a un niño en un año y no logramos controlar la desnutrición crónica infantil, es irreversible. Por eso es que el presidente ha afianzado, Verónica, en esta política y lanzamos el proyecto para 20.904 madres gestantes y madres de 0 a 45 días en esta primera etapa. El 1 de julio están ya recibiendo, han sido ya contactadas las madres y luego iremos incrementando durante los siguientes meses hasta llegar a 37.506, que es el objetivo de este año. Y lograremos una inversión de 12,5 millones de dólares. Le contaba a Milton que el próximo año llegaremos a crecer a 85,000 madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 días, con una inversión promedio por año de 45 millones de dólares en este tema en particular. Las madres que nosotros estamos enfocando para que conozca la ciudadanía son las madres del sector más vulnerable. Si usted me pregunta dónde, la mayor cantidad está en la Sierra Centro. Por ejemplo, Tungurahua tiene una prevalecencia de la desnutrición crónica infantil del 42%. 4 de cada 10 niños en Tungurahua sufre desnutrición crónica infantil de niños de 0 a 5 años. Chimborazo, 36%. Cotopaxi, 36%. Existen cantones como Guamote, en la provincia de Chimborazo, que tiene el 52%. Perversamente, 5 de cada 10 niños tiene desnutrición crónica infantil. Eso es lo que debemos poner en el debate de la agenda nacional. ¿Qué hemos hecho y qué venimos a hacer? Porque este tema no es solo del gobierno nacional, es de ustedes, de los medios de comunicación, de la ciudadanía, del sector privado y, por supuesto, del gobierno nacional a través de las diferentes carteras de Estado. Ministro, todos esos planes, de acuerdo, y ojalá se cumplan y ojalá atiendan a la población más necesitada de nuestro país. Aquí el tema es un poco también, hablemos de la comunicación, del recorrer el campo, del recorrer los barrios, de conocer realidades que a lo mejor por alguna barrera no se lo hace. ¿Cómo ha trabajado usted en este tiempo? Usted, el segundo ministro... Yo debo mencionar, Milton, dos cosas. La primera, cuando usted muy acuciosamente dice ojalá se cumpla este proceso, le debo mencionar que con respecto al bono de los 1.000 días es un tema que está ya en vigencia. 20.900 madres son ya beneficiarias de este nuevo bono y del proyecto de disminución de la desnutrición crónica infantil e iremos creciendo a 37.506, como lo he mencionado en este año. Con respecto al territorio, en eso puedo mencionarle con mucha propiedad. Mi cartera de Estado, nuestro ministerio es el que mayor territorio está llamado a hacer. No solamente es un tema de voluntad, es una obligación de hacerlo. Yo he acentuado mi actividad en 20 de las 24 provincias en mis 9 meses como ministro de Inclusión Económica y Social. Cuantificábamos el día de ayer que justamente estábamos evaluando a más de 62 cantones de los 221. Yo quisiera estar en los 221 cantones, pero a veces la logística no lo permite. Yo desde el día jueves
de todas las semanas, durante mis 9 meses, jueves, viernes, sábado y domingo, he estado en territorio. Y ahí siento lo que usted menciona también, Milton. Por eso yo no me extraigo de la realidad que usted la pone en el debate. Yo estoy consciente de que existe esa necesidad, esa demanda de un mejoramiento económico, y en eso está empeñado el presidente, y hasta tanto nosotros generamos lo que denominamos un abrazo social a través de proyectos como lo que le dije, el bono nutricional, la incorporación de recursos internacionales como el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, que nos permitió también dar cobertura a más de 1.300 núcleos familiares que se vieron afectados por el sismo de Esmeraldas, los problemas relacionados con todas las contingencias de la época invernal en más de 14 puntos en el país de manera crítica, la Gasca, el desbordamiento del río Coca, el sector de Chimbo, el sector de Guano. Como usted ve, nos ha tocado también momentos muy duros, un invierno el más crudo de los últimos años, que generó a no menos de 3.000 familias damnificadas, a quienes hemos dado atención con bonos de contingencia y ayudas humanitarias. Así que en el territorio sí lo he sentido, Milton, lo venimos verificando, pero yo me llevo una gran lección de esta entrevista con usted. Yo lo digo con mucha sinceridad, que efectivamente territorialicemos y verifiquemos esas grandes necesidades, y eso es lo que el presidente hace de manera continua, porque usted ha visto, el presidente no pasa en Carondelet, pasa en los sectores. Y ahí le quiero, claro, y ahí le quiero preguntar algo, y ahí sí quiero meter el tema de la política. Usted dice que va al terreno, nos cuenta cómo lo hace, que vive o que ve de cerca la realidad, y entonces cuando explotan este tipo de manifestaciones, ¿qué porcentaje usted le da al aprovechamiento de la necesidad de la gente para manejar políticamente y llegar a extremos donde la democracia se pone en riesgo y donde la violencia es el lugar común? Mire, yo fui respetuoso con la línea conductual suya cuando me decía extraigámonos de esta realidad, y he tratado de analizar lo social. Pero si me involucro en lo político, le debo decir con mucha firmeza. Es una perversidad la forma en la que ha interactuado los dirigentes, y se me permite particularizar el dirigente Isa, que ahora está sometido a la justicia ecuatoriana. Un colega suyo me decía, ministro, pero usted está de acuerdo que un dirigente social esté apresado. El dirigente social, el dirigente gremial, el dirigente empresarial, el dirigente periodístico, el dirigente deportivo, aquel que incumpla con la ley y con la norma, tiene que someterse a la justicia ecuatoriana. Aquí no hay patente de corso para delinquir. No puede tener una categorización la ley, para usted sí y para usted no. Y más aún, si la motivación, Milton, aquí siento en el detalle de su inquietud, si la motivación mediante la cual levantaron en estos días a la sociedad estuvo generada, por ejemplo, en que no se vende el Banco del Pacífico, cuando el presidente ha dicho que vamos a vender el Banco del Pacífico, que es una banca comercial que nada hace en brazos de un Estado ecuatoriano. Lo único que recordamos del Banco del Pacífico en el pasado es que la Contraloría General del Estado valoraba un gasto de ni sé cuántos miles de dólares para la compra de entradas al Estadio Olímpico Atahualpa, para que le agredan al entonces candidato a la presidencia, Guillermo Lasso. Ese era el Banco del Pacífico. ¿Qué tipo de valores agregados le entrega al Estado ecuatoriano? Nada. Y por lo tanto, su venta, dicho sea de paso, como lo ha dicho el presidente y se ha ratificado, los recursos irán a un fideicomiso que permitirá financiar, Milton, a futuro, la desnutrición crónica infantil y proyectos para disminuir la misma. Eso es un debate social, y nos ponen de por medio como parte de una agenda a la cual debemos someternos. Segundo, ¿cuál fue una de las motivaciones para el levantamiento social? Comparar el litro de gasolina de Europa con el galón de gasolina del Ecuador, llevando a que su propio dirigente pida disculpas y diga, me equivoqué. Entonces, por lo tanto, las motivaciones son eminentemente políticas. Y también, como ecuatoriano, estoy ávido de saber que la Fiscalía investigue de dónde sale el financiamiento para estas enormes movilizaciones que, dicho sea de paso, ha generado una pérdida por encima de los 20 millones de dólares de lo que se va cuantificando en este momento en el Ecuador por paralizaciones, por estas actividades que lamentablemente son incongruentes, porque por un lado decimos hay que atender los sectores vulnerables y por otro lado amenazan a nuestras educadoras, a nuestras trabajadoras sociales, increpan para que se cierren los centros de desarrollo infantil como lo está hecho en Cotopaxi, amenazan, reitero, a nuestras educadoras que si están trabajando para servir a adultos mayores,
a personas con discapacidad, a niños, niñas y adolescentes serán castigadas por el sector social. Eso es incongruencia, pues, Milton. Y por eso el presidente ha dicho, tolerancia absoluta a la libertad de expresión. Usted ha visto que hasta acompañamiento hemos dado a las marchas con la policía para su seguridad. No ha habido represión, con uno u otro hecho aislado, producto justamente de actos vandálicos que la policía tiene que poner orden, pero no ha habido, pues, una actitud beligerante por parte del Estado ecuatoriano. Pero así como apoyamos que exista libertad de expresión, que exista posibilidad de generar una agenda de discusión y de diálogo, porque nadie es perfecto y todo es perfectible también dentro del gobierno del presidente Lasso, pero eso es una cosa. Lo otro, de generar coacción, de limitar el derecho de los ecuatorianos a circular libremente, de trabajar, de reactivarse económicamente, es lo que nosotros no vamos a permitir, y usted ha visto que se ha tomado acciones contundentes con respecto a aquellos que limitan o pasan el límite de la ley y la Constitución. Bien, son las 8:42. Terminamos entonces, ministro. Le quiero agradecer por